En el programa anterior conocimos cómo el antiguo poblador peruano aplicaba diferentes técnicas para conservar sus alimentos. Aprendimos a redactar el desafío en relación a la conservación de alimentos de tu comunidad para comercializarlos. También aprendimos a empatizar recogiendo información mediante la entrevista a los pobladores, agricultores y comerciantes de la comunidad. Finalmente, organizamos y sintetizamos información para definir el problema relacionado a la conservación de los alimentos nutritivos que se producen en tu comunidad, para poder comercializarlos. Muy bien, estudiantes, ahora, con lo recordado, vamos a iniciar el programa de hoy. Hoy denominamos al programa Ideamos, elaboramos y evaluamos prototipos con relación a la conservación de alimentos nutritivos de mi comunidad, donde aprenderemos a idear, elaborar y evaluar prototipos relacionados a la conservación de alimentos nutritivos para comercializarlos fuera del tiempo de producción. ¡Interesante! Maestro, ¿y cuáles son las actividades que realizaremos en el programa de hoy? Las actividades que vamos a realizar el día de hoy son las siguientes. En primer lugar, retomamos el ejemplo del antiguo poblador peruano que conoció diferentes técnicas para conservar sus alimentos. Esto nos permitirá desarrollar la fase idear de la metodología del Design Thinking aplicando la técnica Da Vinci. Segundo, elaboramos prototipos relacionados con la conservación de alimentos nutritivos y que existen en tu comunidad para poder comercializarlos. Luego, evaluaremos el prototipo aplicando la malla receptora e interactuando con los posibles usuarios y personas conocedoras para recibir opiniones o críticas constructivas que permitan mejorar el prototipo. Por último, reflexionamos sobre lo aprendido. Bien, maestro. Entonces es tiempo de realizar algunas preguntas y para ello debemos buscar lápiz y papel para tomar nota. ¡Vamos! ¡Tiempo! Atentos a la siguiente pregunta. ¿Qué prototipo nos permitirá la conservación de alimentos nutritivos de mi comunidad para comercializarlos? Profesor, pero eso todavía no lo sé. No te preocupes, Miguel. Esa pregunta la responderás al finalizar el programa. Miguel y Lucía, ¿recuerdan la historia del antiguo poblador peruano que realizaba diferentes técnicas para conservar sus productos? Maestro, ¿y qué alimentos conservaban nuestros antiguos pobladores peruanos? Buena pregunta, Miguel. En la costa, el pescado se conservó de manera casi natural, secándolo al sol luego de salarlo, así como la carne de llama, alpachaca, venado, aves, se conservaron dejándolas de la misma manera, previamente cortadas en trozos delgados que se le conoce como charqui. ¿Y solo conservan carnes, maestro? Por supuesto que no. También deshidrataron productos de manera artificial. Tostaban los cereales al fuego para reducir su volumen y disminuir su peso. Así se procesaron los cereales y legumbres, reduciéndolos a harinas que podían conservarse mucho más tiempo. Así como también deshidrataban la papa. Maestro, me pareció muy interesante lo que realizaron nuestros antepasados y veo que aún se utilizan esas técnicas de conservación de alimentos en mi comunidad. En mi comunidad también utilizamos esas técnicas, maestro. En la sierra, lo más conocido es la preparación del chuño o papa deshidratada, producto que puede ser almacenado por periodos prolongados. Estupendos estudiantes. ¿Se dieron cuenta que nuestros antepasados fueron muy creativos? Ahora, con lo aprendido estamos listos para continuar con la formulación de las ideas creativas. Sí, maestro. Genial. Para ello, iniciaremos con la tercera fase del Design Thinking. Maestro, la tercera fase del Design Thinking es idear, ¿verdad? Así es, Miguel. Lucía, cuéntame, ¿recuerdas en qué consiste la fase idear? Claro que sí, maestro. Consiste en buscar soluciones para satisfacer las necesidades y problemas de los posibles usuarios a través de la creatividad, aplicando diversas técnicas. Excelente, Lucía. Llegó la hora de la parte más creativa de todo el proceso del Design Thinking, en la que se busca el mayor número de soluciones posibles. Maestro, ¿y cómo desarrollaremos esta fase?
vamos a generar una gran cantidad de ideas que sean creativas e innovadoras, que ofrezcan alternativas donde podamos elegir posibles soluciones, mis estudiantes. Maestro, pero para realizar esta fase estoy seguro que se usará algunas técnicas. ¿Cuáles serían? Espera, Miguel. Antes de ello es necesario haber formulado previamente la pregunta: ¿cómo podríamos resolver el problema? Pienso que ya tienen su pregunta redactada porque fue parte de la actividad anterior. Claro, maestro, y apuesto que mis amigas y amigos también lo hicieron. Excelente. Estudiantes, entonces empecemos. Apliquemos la técnica denominada Da Vinci, también conocida como morfológica. Esta técnica nos permite de una idea creativa generar otras ideas para así combinarlas y obtener varias alternativas de solución. Esta técnica está inspirada en el gran genio creativo Leonardo da Vinci. A su muerte, se descubrieron en sus cuadernos gran cantidad de figuras, denominadas figuras grotescas. ¿Cómo eran estas figuras grotescas, maestro? Por ejemplo, Lucía dibujaba cabezas humanas con cuerpos de animales, o una cabeza humana y a continuación dibujaba otra, pero con la nariz pequeña. Luego, con frente muy grande, entre otros. Leonardo da Vinci. Era muy creativo, maestro. ¡Qué interesante! Pero yo nunca realicé la técnica da Vinci. ¿Nos podría explicar cómo realizarlo? Por supuesto, Miguel. Vamos a comenzar. Tengan listo su lápiz, cuaderno de trabajo y regla. Para iniciar con la técnica, vamos a recordar nuestra pregunta: ¿cómo podríamos nosotros? ¿Recuerda, Lucía, qué ejemplo venimos trabajando? Sí, maestro. Nuestra pregunta es: ¿cómo podríamos nosotros capacitar a los agricultores de frutas en la conservación de frutas, porque necesitan aumentar sus ingresos económicos en temporadas que las frutas no están de estación? Excelente. Entonces, escribimos primero la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros? Luego, elaboramos una tabla con 3 columnas y 4 filas. En la primera columna, ¿qué escribiré, maestro? En este espacio escribirás el nivel de educación de los agricultores y debajo de ella, en las 3 filas, escribirás primaria, secundaria y otros. ¿Y qué escribiré en la segunda columna, maestro? Es el espacio para escribir el tipo de enseñanza que se va a realizar. De la misma forma, debajo de ella escribes presencial, semipresencial y no presencial, una en cada fila. Y por último, en la tercera columna, ¿qué tendré para escribir? Aquí escribes los recursos o medios para que se capaciten los agricultores, como videos, podcasts o audios y manuales, que escribirás uno en cada fila, de tal forma que tendrás una tabla de 3 columnas con 4 filas cada uno. ¡Excelente, maestro! Mi tabla ya está terminada. Bien, estudiantes, ahora vamos a dibujar flechas y realizar todas las combinaciones posibles. Maestro, ¿en ese cuadro se puede hacer todas las combinaciones que quiera y obtendré la solución al problema? Claro que sí. Todas las combinaciones que se puedan proponer deben de responder al problema definido. Continuando con el ejemplo, cualquier combinación debe de responder a la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros capacitar a los agricultores de frutas en la conservación de frutas porque necesitan aumentar sus ingresos económicos en temporadas que las frutas no están de estación? La técnica nos ayuda a encontrar las alternativas de solución más creativas para un problema definido. Entonces aplicaremos esta técnica, que funcionará muy bien. Hay que tener en cuenta que las técnicas de creatividad se aplican de acuerdo al producto o servicio que corresponda al problema definido. La alternativa seleccionada en este caso sería la combinación que responda mejor al público objetivo. Por ejemplo, si el promedio de los participantes tiene solo primaria, la idea solución debe de responder a las condiciones mayoritarias de participantes de primaria. Interesante, profesor. Me gustó esta técnica.
Entonces, la idea de solución obtenida después de un análisis de las combinaciones, de acuerdo al público, podría ser la combinación de desarrollar una capacitación con las y los agricultores de educación primaria de forma no presencial a través de podcasts o audios sobre la conservación de frutas porque necesitan aumentar sus ingresos económicos en las temporadas que no son de estación de las frutas. Excelente, Lucía. Has descrito muy bien la combinación perfecta para el problema definido. Manos a la obra, amigos. Recuerden que la idea de solución obtenida es después de un análisis de las combinaciones y de acuerdo al público objetivo. Sí, hagámoslo. Y empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Fantástico, estudiantes. No se olviden enviar sus actividades a través de WhatsApp, Telegram, entre otros, a sus maestros. Estas actividades pueden ser fotografías, audios, textos escritos, videos, etc. Estudiantes, ahora que ya tenemos nuestra idea de solución, ¿qué debemos hacer? Maestro, ¿debemos prototipar nuestra idea de solución? Excelente, Miguel. Según el ejemplo, esta fase lo realizaremos con los posibles participantes de la capacitación, a quienes se les presentará los podcasts o audios para que puedan interactuar o escuchar. ¡Wow, profesor! Ya quiero aprender a elaborar el prototipo podcast, pero antes quisiera saber en qué consiste. Claro que sí, Lucía. El prototipo podcast evoluciona de acuerdo a los aportes que brindarán los usuarios, luego de preguntarles si les parece agradable o interesante el prototipo y cómo podremos mejorar dicho recurso. Maestro, ¿y cómo podríamos elaborar el prototipo podcast? Excelente pregunta, Miguel. Para ello debemos estar listos y preparados con nuestros materiales de trabajo, que consiste en una grabadora, un guión, lápiz y papel. Estas son las partes que debe llevar cada episodio del podcast. Primero, la intro. En esta parte es donde te presentas a ti y el contenido del episodio. Puedes aprovecharla también para anunciar tus servicios y promocionar a un patrocinador. La puedes tener grabada de antemano y añadir a tus programas. No debería durar más de 2 o 3 minutos. Seguimos con el cuerpo. En esta segunda parte desarrollas el tema a tratar. Por último, el outro, que es la despedida hasta el próximo episodio y, si quieres, también puedes incluir alguna llamada de promoción. Esta parte también puede ser grabada y añadida al final. Entonces empezaré a hacer mi prototipo, porque me va a servir de base para hablar y probar con nuestros usuarios acerca de la solución que proponemos. Así es, Miguel. Recordemos que nuestro prototipo debe estar relacionado con la conservación de alimentos que sean nutritivos y que existen en tu comunidad para poder comercializarlos. Ya entendí, maestro. Ahora me pongo manos a la obra y utilizaré mis habilidades y recursos para elaborar mi prototipo. Compañeros y compañeras, ustedes también empiecen a elaborar su prototipo. ¡Vamos! Empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Escuchemos. Desde Ayacucho, Alberto envía un mensaje de texto al WhatsApp y nos dice que ya elaboró su prototipo y nos cuenta que su prototipo es una mermelada de la combinación de 2 frutas. Una tradicional como la naranja, con una fruta autóctona llamada Sinki y que la tiene en pequeños envases como muestras para interactuar con los posibles usuarios. Aplausos para Alberto por su innovador prototipo. Verónica Dandahuaylas nos pregunta ¿cómo evaluaré mi prototipo? ¿Qué técnica se usará? Muy buena pregunta, Verónica. Justo a eso íbamos. Entonces, vamos a iniciar la siguiente fase, evaluar. Esta fase consiste en presentar nuestro prototipo a las usuarias y usuarios para solicitar y recoger sus sugerencias, críticas constructivas y preguntas, y de acuerdo a ellas realizar los ajustes para mejorar el prototipo. Lucía, ¿qué técnica utilizarías para evaluar tu prototipo? La técnica de malla receptora de información. Excelente, Lucía, muy bien. Primero, debemos contactar con nuestros posibles usuarios o personas que sean conocedores del tema y convocarlos para que evalúen el prototipo. Segundo, entregar el prototipo y dejar que los usuarios interpreten el prototipo y observen. Posteriormente, escuchar todo lo que tengan que decir al respecto y responder las preguntas que
nos realizan. Creo que yo también utilizaré la malla receptora de información, que me facilita la obtención de los comentarios de los usuarios. Lucía y Miguel, ¿y en qué consiste la fase de evaluar? Primero, vamos a probar nuestro prototipo con los usuarios. Recordemos que por la situación en la que estamos viviendo, los únicos usuarios que tenemos podrían ser nuestros familiares, pero si estaríamos en otro momento, yo evaluaría mi prototipo de la siguiente manera. Mi evaluación sería con los posibles participantes a la capacitación sobre la conservación de frutas, a quienes se les presentará el prototipo de podcast o audio para que puedan escuchar e interactuar con él. Excelente, Miguel. ¿Y cuál será el siguiente paso? Luego, les preguntaré si les parece agradable o interesante el podcast o audio y cómo podríamos mejorarlo. Bien, Miguel. Considera que el prototipo, en tu caso el podcast, evoluciona de acuerdo a los aportes de los usuarios. Bien, llegó el momento de ver qué acciones vamos a llevar a cabo a partir de analizar la retroalimentación brindada por nuestros usuarios. Comencemos. Ahora, aplicaremos la técnica de la malla receptora de información. Miguel, cuéntanos cómo lo haremos. Es muy sencillo, pero para ello deben estar muy atentos. En una hoja u otro material voy a dividir en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo, pon temas que encuentres interesantes o notables. En el cuadrante superior derecho van las críticas constructivas. En el cuadrante inferior izquierdo deben ir las preguntas que la experiencia revele y las ideas que surjan durante la experiencia o presentación. Estupendo, Miguel. Lucía, y finalmente, ¿qué se hace con la información obtenida en la malla receptora? Finalmente, con la información obtenida, es necesario compartir los resultados y aprendizajes con nuestra familia. Es preciso analizar y discutir sobre las mejoras o cambios a realizar en el prototipo. Luego vamos a celebrar un prototipo final, realizando los cambios del resultado de la malla receptora. Ahora, ustedes, estudiantes de todo el Perú, analicen sus resultados y respondan. ¿A qué conclusiones llegamos después de aplicar la malla receptora de información? Envíen la respuesta y su nuevo prototipo a través de WhatsApp, Telegram, etc. Estas evidencias pueden ser fotografías, textos, audios, etc. Sí, vamos, y empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1... Ahora les voy a compartir mi prototipo final, que es el siguiente. Se modificó los podcasts a un tiempo de 10 minutos, realizando cortes por espacios de 2 minutos para generar curiosidad en los oyentes. Luego se les hizo escuchar a los posibles participantes de la capacitación y les encantó. Fue genial la experiencia. Como ven, el prototipo va siendo modificado en función de las observaciones y opiniones de los usuarios. Por eso son muy valiosos los prototipos. De lo contrario, sin hacer esa co-creación con los participantes podría resultar un fracaso después de haber gastado mucho dinero. Estimados estudiantes, de esta manera terminamos nuestra experiencia de aprendizaje. Además, elaboramos el producto de la experiencia, aplicando las 5 fases de la metodología del Design Thinking. Antes de despedirnos, reflexionemos sobre el logro de nuestros aprendizajes con la siguiente pregunta. ¿Qué prototipo nos permitirá la conservación de alimentos nutritivos de mi comunidad para comercializarlos? Maestro, después de aplicar las 3 primeras fases de la metodología del Design Thinking, mi prototipo resultó siendo un podcast o audio del curso de capacitación en conservación de frutas, para los agricultores de frutas porque necesitan aumentar sus ingresos económicos, en temporadas que las frutas no están de estación. Yo lo evalué con mis posibles usuarios y realicé algunas mejoras. Maestro, apliqué habilidades técnicas al elaborar mi prototipo relacionado a la conservación de alimentos nutritivos y de calidad, y gestionar emprendimientos utilizando los recursos de su comunidad. En este caso, es un néctar de tuna con piña y una hortaliza aplicando la técnica de Da Vinci, elaborando prototipos y ganando con la malla receptora. Genial, Lucía y Miguel. Ya casi hemos terminado. Antes de cerrar el programa, quiero felicitarlos por su participación y empeño en los programas, así como a todos los estudiantes por sintonizarnos. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este programa donde día a día aprendemos la etapa creativa de los proyectos de emprendimiento. Gracias, maestro, por sus enseñanzas y de igual manera a mis compañeros y compañeras que nos sintonizan y estuvieron con nosotros. Madres y padres de familia, continúa acompañando a tu hija
o hijo en el programa Aprende en Casa. Bríndale las condiciones para que escuche el programa, elabore y evalúe su prototipo, ya que el apoyo de los padres es muy importante para su aprendizaje.